Señor. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque es la lámpara que alumbra nuestro camino. Te pedimos, Señor, que hoy nuestro corazón sea saqueante de caiga esta semilla y del fruto, Señor, que te das. Gracias, Señor, porque tú envías la palabra a nuestras vidas y sabemos que no regresará a tu vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me ayudan ahí con el tiempo, no se va a olvidar, porque si no, después me voy a ir de lado. Y te va a pasar lo que al pastor ha hecho. Como 3 horas estuvimos aquí. Pero ni chistaban, entonces sigue cayendo la palabra. Sigue cayendo. Bueno, vamos a hablar acerca de la espera del ungido. Tema de nuestra serie David el ungido. Y pues bueno, ahí en 1 Samuel 16 del 18 al 23 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vemos aquí que el que era el ungido, Saúl, ¿verdad?, dejó de serlo. Y el que no era el ungido antes, ahora es el ungido, ¿verdad? Entonces el cambio en Saúl y en David es muy notable. Del primero, ¿verdad?, de Saúl, leemos ahí en el 16:14 de 1 de Samuel: el espíritu de Jehová se apartó de él. Y de David leemos: el espíritu de Jehová vino sobre David. Esto nos lo dice en el 16:13. Entonces, en todo tiempo Dios se va a proveer de las personas a las que va a ungir. Ellos o las personas que Dios pone, pues no son imprescindibles, en el sentido de que si esas personas pues dejan de tener, ¿verdad?, esa relación con el Señor, dejan de obedecer al Señor, pues entonces Dios va a poner a alguien más para que su palabra y para que su propósito sea cumplido. Saúl dejó de ser el ungido. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Recordemos que él y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, ¿verdad?, sus ovejas, su ganado, sus carneros y todo lo bueno, cuando Dios les había dicho que tenían que destruir todo. Y cuando el Señor nos dice que hay que destruir todo lo que hay en nuestras vidas, nos lo dice por algo. Ajá. Y si nosotros dejamos algo por decir: ay, es que esto está bien bonito, esto mejor no, porque esto es lo que me da mi personalidad, ¿verdad? Entonces, esa actitud desagrada a Dios, y entonces nosotros no dejamos que el Señor bendiga nuestras vidas, porque en la desobediencia Dios nunca va a obrar. Dios no puede ir en contra de lo que Él está estableciendo o lo que Él ya estableció, y cuando nosotros desobedecemos, esa actitud desagrada a Dios, y esa actitud no permite que Dios pueda darnos esa bendición que Él quiere darnos. Entonces, cuando sucedió esto, el Señor habló al profeta Samuel y le dijo, ¿verdad?, ahí en el 15:11 de 1 de Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, ya no está obedeciendo, no ha cumplido mis palabras. Y entonces, ¿qué pasó? Que toda esa noche Samuel se la pasó en oración. Y dice que en la mañana temprano se levantó y fue al encuentro de Saúl, y al llegar le dijo, ¿verdad?, y vio que se había levantado él un monumento. Saúl se había levantado un monumento. Todavía imagínense, en todo esto que estaba pasando, él dice, se le hizo buena idea: ahora voy a levantar un monumento para mí, ¿verdad? Porque él sabía lo que había hecho, y él sabía que cuando el pueblo ya no está obedeciendo tampoco a ese rey, ¿verdad?, y ya deja de darle gloria a Dios, pues él lo que trata, como dicen vulgarmente, dar patadas de ahogado y decir: pues que ellos sigan viendo
que yo soy aquí, pero sigo siendo el rey casi, ¿no? Entonces se levantó un monumento y entonces nosotros como ungidos del Señor tenemos que cuidarnos de esa tentación de levantar o dejar que se levanten monumentos, ¿verdad? Para darnos la gloria o para querer recibir la gloria que solamente el Señor debe de recibir. Y si el ungido es verdaderamente espiritual, va a rechazar todo lo que pueda traerle gloria personal y hacerlo el centro de su ministerio. A veces no levantamos un monumento ahí que se pueda ver de algún material, pero dentro de nosotros, ¿verdad? Pensamos, nosotros somos los que tenemos aquí el power, ¿verdad? Y dejamos de darle gloria al Señor. Entonces, Saúl ya estaba perdiendo la unción en su vida y estaba en esa posición todavía como rey, pero ya no tenía la unción de parte de Dios. Puede ser que la persona que ha desobedecido al Señor todavía tenga esa posición del rey, de lo que el Señor le ha mandado o le mandó a hacer. Puede ser que siga ahí físicamente, pero si su corazón se ha apartado del Señor, realmente, ¿qué es lo importante? ¿Tener la posición o servir realmente al Señor o agradar al Señor? Puede estar parada aquí enfrente, puede estar parada una persona ahí enfrente y decir, pues yo aquí soy el que está todavía demanda más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Lo que la gente pueda ver o lo que el Señor puede ver en ti. El Señor ve el corazón y Él sabe si lo que estás haciendo y si lo que Él te mandó a hacer lo estás haciendo de corazón para Él, lo estás haciendo con toda la intención y el propósito de que su nombre sea glorificado, o lo estás haciendo para que la gente te vea y diga, ay, wow, qué padre predica y hoy está tan ungido, ¿verdad? Pero todo eso no dura mucho, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros. Ahorita tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Antes venía sobre las personas, pero después de que Jesús dio su vida por nosotros, hizo ese sacrificio y dio su vida en sacrificio por nosotros, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, Saúl también había caído en la mentira. Leemos ahí en 1 Samuel 15:13. Él conocía la palabra de Dios, pero no la cumplía, no la obedecía. Sí la tenía en la mente, pero no la tenía en su corazón. A veces tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento no ha bajado a nuestro corazón. Y es cuando nosotros no somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y es cuando la gente dice, esta persona que predica de perdón no es capaz de perdonar. Esta persona que habla de amor no ama a su prójimo, no ama ni siquiera a su familia, no ama ni siquiera a las personas que tiene a su cargo, ¿verdad? Entonces, cuando Saúl le mintió al profeta de Dios, y ese profeta que estaba en autoridad espiritual sobre él, Saúl le mentía, ¿verdad? O quería mentirle a Dios mismo. Sabemos que a Dios no le podemos mentir. Pensamos que podemos mentirle y que podemos engañarle, ¿verdad? Y disfrazar las cosas y decir, mi intención no era tan mala, ¿verdad? Nada más quería decirle de buena manera, ¿verdad? Pero el Señor sabe las intenciones del corazón. Entonces, Samuel confronta Samuel confronta a Saúl. Y ahí en ese versículo de 1 Samuel 15:14, ¿verdad? Después de que él le mintió, le dijo, sí, todo lo destruimos. Así como Dios mandó, así hicimos. Y entonces Samuel empieza a oír allá a lo lejos, ¿verdad? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos, ¿verdad? Todavía Samuel era medio sarcástico, ¿verdad? ¿O será que estoy oyendo mal? Entonces ahí vemos cómo Saúl trató de justificar su desobediencia y culpar al pueblo, ¿verdad? Y así poder o querer granjearse el agrado de Dios. Dice, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Todavía hasta el Señor salió ahí embarrado, pues a Jehová tu Dios, ¿verdad? Todavía le íbamos a dar sacrificio. Entonces dice, pero lo demás lo destruimos, ¿eh? Entonces busca ahí justificar la desobediencia que había tenido. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de justificar lo que hacemos mal, tratando de todavía echarle la culpa a los demás?
Y eso ha sido desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, pues si tú me la diste, ¿verdad? Todavía embarramos a Dios en nuestras cochinadas, ¿verdad? Entonces, Saúl ya era un líder sin autoridad espiritual y solamente vivía respondiendo a los impulsos de su carne y no del espíritu. Y eso quiere decir que sabía mucho, tenía la palabra ahí, ¿verdad? Y podía decirla, pero no la vivía. Y cuando nosotros sabemos la palabra, pero no la vivimos y vivimos en una incongruencia, Dios nunca va a bendecir nuestras vidas dentro de esa incongruencia en la que vivimos. Sí tenemos la gracia del Señor y eso no se va a ir. Y mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener la gracia de Dios. Pero si nosotros vivimos desobedeciendo, no podemos decirle después al Señor, ¿y por qué no has hecho eso que me dijiste? Porque no estamos preparados. No estamos preparados para recibir eso que el Señor nos dijo que íbamos a recibir, porque no tenemos ni siquiera el carácter, porque no tenemos ni siquiera lo que necesitamos nosotros para poder cumplir ese llamado. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Nuestro llamado puede ser diferente, pero todos tenemos un llamado. Y el llamado principal es ir a la gente y decirle que hay un Dios que le ama y decirle que hay un Dios que está con él. Nuestra función es diferente dentro de la iglesia. Mi función puede ser cantar, mi función puede ser predicar, mi función puede ser enseñar a los niños, mi función puede ser maestro, ser apóstol, ¿verdad? Pero todos tenemos el llamado de Dios a servirle de diferentes maneras, pero todos tenemos algo, un propósito. Si queremos vivir ese propósito, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. En los versículos 22 y 23, el profeta Samuel le muestra a Saúl que ha sido desobediente, rebelde y obstinado. Y él rechazó la palabra de Jehová, y entonces Dios lo rechazó como el rey ungido. Él era todavía el rey, pero ya no tenía la unción del Señor sobre él. El Espíritu Santo de Dios lo había abandonado. Entonces, imagínense. De ahí en adelante, Saúl jugó a hacerse el espiritual. Aunque aceptó su pecado, se justificó. ¿Qué dijo? Es que el pueblo quiso perdonarlo mejor para darle sacrificio a tu Dios. O sea, salió embarrado, el pueblo salió embarrado, Samuel, y hasta Dios salió embarrado ahí, ¿verdad? Pero yo de buen corazón pues dejé, ¿verdad? Quería quedar bien con todo mundo y con nadie quedó bien. Y eso es lo que a veces nos pasa cuando queremos quedar bien con todo el mundo, menos con Dios. Que seguramente que no lo vamos a poder lograr, porque al mundo nunca vas a poder darle gusto. Lo que le gusta a uno no le va a gustar al otro y vas a querer quedar bien con y darle la sonrisa. Ay, sí, pero, ay, no, pero es que él me dijo, ay, pero, y hacemos cosas que no tenemos que hacer y que Dios no nos pidió. Entonces tenemos que buscar agradar al Señor. Entonces, dejó de ser esa autoridad espiritual al obedecer a los que no eran espirituales. Sí, el pueblo tal vez tuvo la idea, pero él al escuchar al pueblo y dejar de escuchar a Dios, entonces a veces así nos pasa. Escuchamos al vecino, escuchamos al que nos da el consejo y nunca le pedimos consejo a Dios. Y luego decimos, pero pues es que el pastor me dijo, sí, pero nosotros somos humanos y somos falibles. Por eso no es bueno tampoco decirle a la gente, haz esto. A veces la gente va a pedir consejo solamente con el deseo de que tú le digas qué hacer y entonces echarte la culpa. Pero pues a mí me dijo el pastor. No, pues a mí me dijo fulanita de tal y yo fui y hice. Sí, pero al final al que tienes que pedirle consejo es a Dios. Cuando alguien viene a pedirte consejo, cuando eres consejero, lo primero que uno le pregunta, ¿y qué te ha dicho el Señor acerca de esto? ¿Qué te ha hablado acerca de esta situación? No, pues no sé, pues no le has preguntado. No, pues no se me ocurrió, fíjate. Entonces ve, pregúntale y después vienes y vemos a ver qué te está hablando. Porque Dios primero te tiene que hablar a ti. Si tú vienes y me dices, es que Dios me dijo esto, pues a mí no me lo ha dicho. Vamos a ver si lo que Él quiere decirnos, pues tiene que confirmarlo, ¿verdad? Tiene que decirte qué es lo que Él
quiere hacer en tu vida, pero te lo tiene que decir a ti primero, para que entonces tú sepas si lo que te está diciendo tu autoridad espiritual también es espiritual, ¿verdad? Y no decir, ay, pues es que no, pues el pastor me dijo que ya dejara a mi viejo y que ya me divorciara. Y entonces, pues él me dijo, pues sí, manita, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Verdad? Qué obediente me salió ahora sí. Entonces, notemos que Saúl dice, perdona ahora mi pecado, en vez de decirle al profeta, pídele a Jehová que perdone mi pecado, ¿verdad? Entonces, a veces estamos buscando el favor de las personas. Él estaba buscando el favor del profeta en lugar del favor de Dios, pensando, bueno, pues si entonces Samuel me perdona, entonces ya va a hablar bien de mí delante del pueblo y entonces puede ser que igual me vuelvan a poner, me pueda sentir yo como autoridad, ¿verdad? Porque estaba como autoridad todavía, estaba como rey todavía, pero él sabía lo que había hecho y él sabía que lo que había hecho no estaba bien. Entonces, ¿qué pasó? Luego de esto lo invitó Saúl, ¿verdad? A Samuel para que le acompañara en la adoración a Dios, pero Samuel le dijo, no volveré contigo. Y entonces, al Samuel querer irse, Saúl dice que lo asió del manto y se le rasgó. Imagínense con qué fuerza lo ha de haber jalado en su desesperación. Quédate conmigo, o sea, no te vayas. Él pensando, todavía nosotros pensamos que la persona es importante, pero al final si el Espíritu de Dios no está con nosotros, de poco va a servir lo que las personas puedan hacer por nosotros. Entonces, aquí le dice Samuel ahí en 1 Samuel 15:28, le dice cuando alguien más, ¿verdad? Dice alguien mejor que tú, pues ha sido ya ungido. Entonces Dios siempre tiene a alguien mejor que nosotros cuando dejamos de calificar para este trabajo. Y mejor quiere decir que está preparado, que está pendiente de lo que Dios está haciendo. Entonces ahí es donde vemos que David es ungido. Y cuando en esos versículos que leímos, cuando Saúl ya era atacado por un espíritu demoníaco, eso quiere decir que él abrió una puerta, ¿verdad? Él abrió una puerta. Los espíritus no van a venir si tú no los invitas. O sea, no es que de repente van a venir y te van a empezar, ay, es que me están molestando los espíritus chocarreros. Pero hay una puerta ahí que abriste. Entonces Saúl abrió una puerta, entonces los espíritus venían, lo molestaban, y entonces le dijeron, hay un hijo de Isaí, ¿verdad? Que toca muy bien el arpa, y ahí le dijeron, pues manda a traerlo. Y dice que lo mandó traer, ahí en los versículos que leímos, y que cuando él tocaba, entonces ese espíritu inmundo se iba. Entonces, aquí tenemos que notar dos cosas muy importantes. Uno, el ungido espera como adorador. ¿Qué estaba haciendo David cuando fue ungido? Estaba cuidando ovejas, pero estaba adorando al Señor. Nos muestran a un David que estaba ahí con su arpa, ¿verdad? Y que cantaba al Señor, que escribía esos salmos, que estaba ahí en adoración al Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dicen las escrituras que ese espíritu lo atormentaba, ese espíritu malo. Quiere decir que cuando algo está vacío, algo más va a venir a ocupar ese lugar. Y si nosotros no lo ocupamos con el Espíritu de Dios, entonces otro espíritu va a venir y va a querer ocupar ese lugar. Entonces no pueden vivir el Espíritu de Dios y otro espíritu dentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, otro espíritu no puede venir a atacarnos o a venir a habitar en nosotros. Entonces, por eso es importante que estemos en constante, ¿verdad?, búsqueda, en constante intimidad con el Espíritu, para que nosotros podamos saber cómo es que el Espíritu actúa dentro de nosotros. Entonces, la casa espiritual de Saúl quedó desocupada al mudarse el Espíritu Santo y su ministerio se quedó sin función. La unción de todo ministerio es la presencia del Espíritu Santo. Cuando se pierde la unción, también se pierde la autoridad espiritual. Aún los que servían a Saúl se dieron cuenta de ese ataque demoníaco sobre su vida y por eso le decían, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Cuando se opera fuera de la unción, los que están cerca de nosotros se van a dar cuenta. La desobediencia a la palabra de Dios y la falta de sometimiento a su voluntad
hace al creyente indefenso a los ataques del maligno. Saúl, sin el Espíritu Santo, era víctima de un espíritu malo. Entonces, cuando le dicen, pues trae a este hijo de Isaí para que toque y adore al Señor, y entonces ese espíritu te deje en paz. Entonces, Saúl, ¿qué necesitó aquí? Un ministerio de alabanza y de adoración. Entonces, un ministerio que estuviera ungido por Dios. Vemos aquí el énfasis en que dice que sepa tocar el arpa. Los que ministran para Dios y de parte de Él deben saber hacer las cosas bien, debemos prepararnos, debemos hacer con calidad las cosas, con excelencia para el Señor. No es ahí como ahí se va, sino que tenemos que prepararnos y si podemos tomar un curso de esto, un curso, si el del sonido, pues tomar un curso para que no sea el zumbido y se oiga bien el sonido, para que el que canta, ¿verdad? No cantemos todos desentonados, para que todas esas cosas, el Señor nos encuentre nos encuentre preparados. El que el Señor le da la unción y le da el llamado siempre está ocupado. Dios no va a llamar a alguien desocupado y ahí sin hacer nada, sino cuando tú estás ocupado y estás haciendo algo, es cuando el Señor te va a llamar. Entonces, eso Dios lo dio, esa provisión, ¿verdad? Y aquí vemos qué características tenía. Dice que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, prudente en sus palabras. Es muy importante ser prudente en nuestras palabras. Cuidemos cómo hablamos, de qué hablamos, de quién hablamos, dónde hablamos, con quién hablamos. La lengua es la mayor tentación que tienen que ser los hombres y las mujeres de Dios. Luego se hace fácil andar diciendo cuando, ay, es que fulanito de tal, porque pensamos entonces que el chisme es el chisme, la gente que es chismosa cree que tiene cierto poder sobre otras personas porque sabe algo que ellos no saben y entonces eso les hace sentir poderosos, ¿no? Porque ay, pues ya ves lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? Ay, nada, ya mejor no te digo. Entonces no andes diciendo, porque lo que quieren es demostrar que ellos tienen algo que tú no tienes y entonces tienen poder sobre ti. Y luego ya deja uno pensando, ¿y qué sería? Por eso si alguien te dice algo, no le hagas caso. Si es una persona que es chismosa, te va a decir así para quedarte con la duda y entonces deshazte de eso. Ay, ni quiero saber, ni me interesa, qué bueno que ni me dijo. Entonces, no se quiera uno enterar de las cosas de las otras personas, que luego anda uno pensando cosas malas que ni al caso. Mejor hay que ocupar nuestras cosas, nuestra vida, nuestro tiempo en cosas productivas. Mejor me voy a poner a leer la Biblia en lugar de andar pensando qué hizo el hermano. Me voy a poner a estudiar mis canciones porque si no el domingo ando toda desentonada. Y me voy a poner a preparar la clase para los niños porque si no se me van a poner todos locos cuando no tenga que darles la clase, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para lo que Dios nos mandó, no andar pensando en otras cosas. Hay que ser prudentes. ¿Qué más decía? Que era hermoso. La apariencia dice mucho. La hermosura espiritual del creyente lo pondrá en gracia delante de los demás. El pecado nos hace ver feos y la santidad hermosea nuestro rostro. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios, cuando Jehová, porque también dice que ahí era una característica, dice, y Jehová está con él. Lo más importante para cualquier creyente no es creer que estamos con Dios, sino saber que Dios está con nosotros. El secreto del éxito de David y de cualquier ungido es de que Dios está con él. La segunda característica del ungido es que espera como un servidor. Saúl mandó a buscar a David, le dijo a su padre Isaí, y entonces Saúl envió a los mensajeros y Isaí pudo enviar a David, que estaba trabajando, estaba ahí con las ovejas. Entonces estaba sirviendo. Tenemos que servir. Isaí lo envía a David con Saúl, con un asno y con provisiones. Entonces vino a Saúl para ser su servidor. Él ya sabía, él que ya había sido ungido y no llegó, quítate de mi lugar y ahora déjame ocuparlo porque Dios ya me dijo que yo soy el mero petatero, ¿verdad? No, él esperó, sirvió, obedeció lo que Saúl le decía, ¿verdad? Toca para mí, y el otro tocaba y adoraba al Señor y sabía que ahí estaba su lugar. Nuestro lugar está en la adoración.
ahí está nuestro lugar. Más que todo lo que podamos hacer, es lo que somos. Y somos cuando estamos en ese lugar de intimidad con Dios. Es ahí donde encontramos el propósito de nuestras vidas. Entonces ahí nosotros debemos de saber que los hombres cuando quieren ver esa fidelidad hacia ellos, van a probar los corazones. Dice ahí en el 16:22 que Saúl probó a David, ¿verdad? En esto, que si era obediente, todo eso, si hacía lo que le decía. Y después de eso le envió a decir Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Pero si David hubiera llegado con una actitud prepotente y actitud de decir, ahora sí quítate de aquí que ya llegué, pues hubiera dicho regrésenlo y hubiera pedido su oportunidad de estar ahí en el palacio, ¿verdad? Entonces él tuvo que aprender a esperar. Hay que saber esperar, aunque Dios te haya dicho, tú vas a ser la voz principal del coro. Pues no voy a quitar, primero me voy a quedar ahí siendo corista, ¿verdad? Y haciendo bien mi nota, y cuando me toque, y cuando no, me quedo calladita, y no voy a levantar mi voz para que opacar a la que está cantando, ¿verdad? Así debemos ser, esperar el momento, esperar con humildad ese momento. Si el Señor ya te dijo que Él va a hacer algo en ti, en tu llamado, en tu ministerio, tú espera que va a suceder, pero hay que esperar en obediencia, hay que esperar sirviendo, hay que esperar adorando. Eso es muy importante. No es esperar y haciendo, no, el Señor ya me dijo y lo va a cumplir, pero ando todo distraído haciendo lo que yo quiero. Nunca va a llegar, nunca va a llegar. Tenemos que esperar sirviendo, tenemos que esperar adorando, tenemos que esperar, estamos en una espera activa, activa en oración, activa en servicio, porque si no, pues sí dicen, ay, pues es que no tienes fe. No, sí tenemos fe a veces, pero a veces nuestras acciones no son las que debemos hacer. Dios ya me dijo que me va a dar un carro del año. Ah, pues qué bueno, ¿y qué estás haciendo? Pues yo esperando, pero ya pagaste tu deuda que tienes aquí, pero ya viste, no, pues no, pero el Señor me dijo que me iba a dar. Sí, pero tenés que primero poner en orden tu vida para que Dios te bendiga. Dios no te va a bendecir si tu vida está en desorden. Dios no te va a bendecir ni te va a dar algo más grande si primero no sabes cuidar lo pequeño que Él te ha dado, sirviendo, adorando. Entonces, si Él te ha dado algo pequeño, si te ha dado un cochecito ahorita, pero tú le has pedido más, cuida el cochecito que tienes ahorita. Llévalo al taller, paga tus tenencias, pero dices, no, pues ni pagué la tenencia porque no tenía. No, pues no le he llevado al servicio, no. Pues, imagínate, te da uno más grande, más problemas vas a tener. Dios no quiere que tengamos problemas, dice que con Él, con la bendición, no añade tristeza, ¿verdad? Entonces, aprendamos a ser fieles en lo poco, aprendamos a ser buenos servidores del Señor. Los que son servidores, Dios los pone en gracia delante de los demás. David fue levantado en gracia porque sabía ser un buen servidor. Como resultado de un ministro ungido, adorador y servidor, el espíritu malo que atormentaba a Saúl no podía resistirse ante David. No tenemos que andar dando bibliazos a la gente y no tenemos que andarle diciendo, yo soy la autoridad. Se van a dar cuenta. Y Dios te va a poner ahí, y cuando te ponga ahí, permanece en humildad. Permanece, ¿verdad? No que te subas al tabique y ya te andes mareando, ¿verdad? A todos nos puede llegar a pasar, somos seres humanos, pero es ahí donde dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra que solamente Él puede hacer sobrenaturalmente en un corazón y en una mente. Amén. Entonces, por medio de la alabanza y de un ministerio ungido, hay liberación espiritual. Los que son músicos y los que cantamos a Dios o cantan a Dios, nuestra posición o la posición que debemos de tener no es para entretener, es para ministrar. No es que yo me pare aquí y les empiece a dar un concierto. Ahora se ve muchas alabanzas que ni siquiera hablan de alabar a Dios o de adorar a Dios o darle la gloria a Dios. Hablan de todo menos de eso. Y están por acá dando el grito y como la Mariah, ¿verdad? Y la gente por allá nada más viendo y diciendo, wow, y hasta grabando, están ahí, dicen, ay, fui al concierto. Qué padre que puedas ir, pero no es el objetivo, no es el objetivo. El objetivo es que nosotros podamos ministrar y que la gloria sea para Dios y que todo lo que somos sea para gloria de su nombre. Amén. Concluyo diciendo esto.
Aunque David ya sabía que estaba ungido, no por eso fue a buscar una posición en el palacio. Por el contrario, se quedó pastoreando las pocas ovejas que se le habían encomendado. ¿Qué más? En el momento de Dios, llegó al palacio como un adorador y un servidor. En el momento de Dios. Nosotros estamos aquí sirviendo al Señor. Dios nos ha permitido cumplir 2 años. Y sí me gustaría que pudiéramos tener un lugar más grande, pero yo le doy gracias a Dios porque los que estamos aquí, a las personas que tenemos aquí, es con lo que nosotros ahorita servimos al Señor y con lo que podemos nosotros servirle. Ahorita nosotros trabajamos, tenemos un montón de cosas que hacer y si tuviera que estar visitando más gente y todo eso, la verdad es que tal vez el tiempo no me daría. Dios tiene el tiempo y Dios nos va a dar la gente que Él nos va a dar en el momento en que estemos nosotros también ya sí preparados, pero más que preparados, en la posición de decir, Señor, tengo todo lo que necesito en el sentido interno de mis habilidades y de mis fortalezas. Si yo tuviera que aconsejar gente, lo haría bien. Si yo tuviera que pastorear más gente, lo haría bien. Si tuviera que dar más tiempo ahorita, ¿lo haría bien o estaría nerviosa? Estaría viendo, ay, no, es que ahorita no puedo. Ay, es que esto, tengo un hijo de 12 años ahorita que requiere mucho de mi tiempo. Y yo, primero mi ministerio es con mis hijos. Primero mi ministerio es que esos niños puedan servir también al Señor y no desgastarme tratando de decirle a la gente lo que tiene que hacer o decirle a otra persona cuando mi casa está descuidada. Entonces el Señor nos va a dar a la gente en el momento preciso. Estas pocas ovejas que ahora cuidamos, tenemos que ser fieles y mantenernos en adoración y en servicio a Dios para que cuando vengan todas las demás ovejas, nosotros que ahora somos pocos y que hemos estado sanando y que hemos estado en ese proceso de sanidad, podamos ayudar a esas personas. Y no solamente que traigamos gente y traigamos gente y traigamos gente y que la gente esté enferma y que haya chismes y que haya un montón de cosas que solamente dañen más a la gente y después se vayan hablando pestes, ni siquiera a veces de la iglesia, sino de Dios. Estos son los cristianos. Ese al que le conté mi vida y la anduvo contando por todos lados. Ese persona que me decía que amara y que no amaba. No queremos eso. No queremos que la gente vaya. Nosotros somos los embajadores del Señor en la tierra. Nosotros queremos ser buenos embajadores del Señor en la tierra. Entonces hay que saber esperar como adoradores, como servidores. Y por último, un ungido espera siempre como adorador.